el título es La naturaleza del arrepentimiento. La naturaleza del arrepentimiento. De eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. Como estamos viendo, el arrepentimiento es uno de los 6 fundamentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Jesús. Es uno de los fundamentos tan importantes que necesitamos en nuestras vidas. No podemos ir avanzando hacia la perfección, hacia la madurez, si no primero entendemos esos principios. El arrepentimiento de obras muertas es el primer fundamento, y para poder entender a todos los otros principios y fundamentos necesitamos entender este principio, ¿no? Entonces, esta noche vamos a estar hablando de la naturaleza del arrepentimiento. Y algunas de las preguntas claves: ¿de dónde viene el arrepentimiento? ¿Por qué tenemos el arrepentimiento? ¿Por qué necesitamos ser guiados? ¿Por qué necesitamos ser llevados al arrepentimiento? Lo que les estaba diciendo todos esos días es que hay una diferencia en sentir tristeza y lamentar y sentir tristeza en nuestro corazón porque nos han atrapado en nuestro pecado, o sentir tristeza porque hemos pecado, porque es lo que hemos hecho, ¿no? Porque muchas personas solo sienten una pena, solo sienten tristeza y cuando han sido atrapados en su pecado. Pero nosotros queremos tener la confianza que el Espíritu Santo va a traer convicción a nuestras vidas, que cuando hemos pecado vamos a tener la convicción del Espíritu Santo, vamos a sentir esta tristeza, pero no solamente remordimiento, que es una emoción que podemos tener, lo que estamos aprendiendo. Remordimiento acompañado con un cambio de nuestro comportamiento. Remordimiento acompañado con un cambio de nuestro ser, con un cambio en nuestras acciones, que no solamente vamos a confesar nuestro pecado con nuestra boca, pero vamos a cambiar nuestras acciones. Ese es un verdadero arrepentimiento, el giro de 180 grados. Estamos caminando en una dirección, decidimos arrepentirnos y caminar en la otra dirección, ¿no? Entonces, mucho depende del corazón de la persona, y de eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, y ver cuál es nuestra naturaleza, cuál es la condición de nuestro corazón. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios, que es clara la palabra de Dios, mostrándonos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza y hemos nacido en pecado, y vamos a ver la condición de nuestro corazón, que nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿cuál es el propósito? A mostrarnos la necesidad de un Salvador. A mostrarnos la necesidad de arrepentirnos. Y eso es lo que quiero establecer y lo que quiero mostrarles esta noche. Que vamos a ver que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, no podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, necesitamos ser rescatados. Tenemos una naturaleza pecaminosa y de eso vamos a estar hablando. Pero toda la humanidad necesita el arrepentimiento. Toda la humanidad necesita ser redimida. Toda la humanidad necesita un Salvador. Por eso uno de los pasajes más famosos en Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo. No dice a los cristianos, no es que Él ha empezado a amarte y una vez que lo has recibido como Salvador. Dice la palabra, Él nos amó cuando éramos pecadores. Él nos amó cuando estábamos lejos y separados de Él. Entonces, Él nos amó primero. Y esa es la hermosura de lo que hacemos en la alabanza y adoración. Estamos respondiendo a su gran amor. Estamos diciendo, tú nos amaste primero, y ahora nuestra respuesta a este gran amor es alabarte y adorarte, ¿no? Pero Él, de tal manera, Él amó al mundo, no solamente a los cristianos, no solamente un cierto grupo, ¿no? Pero amó al mundo, es algo que está disponible, esta salvación, a cada persona. Las Sagradas Escrituras enfatizan la necesidad del arrepentimiento del pecado. Y tenemos que entender y entender este principio, que es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Como es una necesidad de reconocer nuestra necesidad de recibir la palabra, de sentarnos en un seminario bíblico y ser enseñados,
El arrepentimiento es una necesidad. No solamente es el primer paso hacia Dios cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, pero es un estilo de vida, es algo que tenemos que seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en nuestra alma hay pecado todavía, hay residuos del pecado, hay áreas de nuestras vidas, hay recámaras en nuestro corazón que todavía está lleno de cosas que no son de Dios. Y hay otros ídolos que podemos tener en nuestro corazón también, que no son de Dios. Y como vamos a ver en pasajes, para tener un verdadero arrepentimiento significa que tenemos que quitar esos ídolos de nuestras vidas. ¿Qué puede ser un ídolo? Puede ser nuestra familia un ídolo. Puede ser nuestro trabajo, puede ser dinero, puede ser posesiones. Y nosotros mismos podemos ser nuestro ídolo más grande, ¿no? Entonces, tenemos que quitar esos ídolos de nuestros corazones, del trono de nuestro corazón, cuando no está mal, obvio, nuestra familia es algo bueno, obvio, todos tenemos familia, tenemos que amar a nuestra familia. No está mal tener posesiones, no está mal tener dinero, no está mal esas cosas, son cosas buenas, nuestro trabajo, obvio, necesitamos proveer para nuestras casas. Pero el problema es cuando estas cosas toman el lugar y empezamos a amar a esas cosas más de lo que amamos al Señor Jesús. Entonces no está mal esas cosas, pero tienen que estar en su lugar correcto. ¿No? Pero toda la humanidad necesita un Salvador. Toda la humanidad necesita ser redimida, ¿no? Entonces toda la humanidad necesita entender sobre el arrepentimiento. Es el mensaje, hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando los profetas están hablando a la nación de Israel, pero hemos visto que en el Nuevo Testamento cambió todo porque el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús, de los primeros discípulos, es no solamente una nación regresando a Dios, no solo una nación volviendo al Señor, pero cada persona, cada individuo tiene que tomar la decisión de arrepentirse, de volver al Señor, de regresar al Señor. No, entonces en las Escrituras vemos la necesidad del arrepentimiento, ¿no? Entonces, si es para una persona o si es para una nación, si tú quieres tener una relación íntima con Dios, si tú quieres tener un verdadero caminar con Dios, necesitas entender el arrepentimiento y va a ser algo que vas a estar haciendo constantemente en tu vida para volver a caminar con Él otra vez, para sentir su presencia otra vez. Porque vemos en los pasajes que qué es lo que sucede. Cuando estamos caminando en el pecado, Él tiene que apartar su rostro de nosotros. No puede mirar al pecado, no puede habitar en medio del pecado. Cuando estamos pecando, estamos por eso caminando en otra dirección, separados, alejados del rostro de Dios. No podemos sentir su presencia. Pero cuando nos arrepentimos, damos la vuelta, ahí está el rostro de Dios otra vez. Sientes el sol, es como sientes el rostro de Dios, no sientes la presencia de Dios nuevamente. Cuando nos arrepentimos, eso es lo que sentimos. Como les estaba diciendo, cuando no sientes la presencia de Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es, ¿qué hay en mi corazón? Tengo que revisar mi propio corazón, en vez de pensar en todos los otros problemas que todos los demás tienen. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo en mi corazón? Si yo no siento la presencia, tal vez hay algo en mi corazón, hay un pecado que tengo, que necesito confesar y necesito arrepentirme, ¿no? Pero es algo para todas las personas. El arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio en nuestra forma de pensar, que produce un cambio en nuestras acciones. Entonces decidimos y hacemos otras cosas. Decidimos no hacer lo que estábamos haciendo. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Y cuántas veces en mi vida me he arrepentido, pero seguía haciendo lo que quería hacer? Es como que perdóname Dios, pero quería seguir haciéndolo. No he llegado al punto donde he odiado el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces decimos perdón, pero en realidad no odiamos el pecado. En realidad en nuestro corazón, en este lugar secreto donde solo Dios puede ver, queremos seguir haciéndolo. Y en un momento, después de las consecuencias, después de tiempo, muchas veces llegamos a un punto con un pecado. En realidad yo odio este pecado, yo odio lo que está haciendo en mi vida, las consecuencias en mi vida y las consecuencias en mi familia, en todos los otros lugares. Y decimos, odio este pecado, ya suficiente.
y ahora voy a cambiar. Y es un verdadero arrepentimiento. Perdóname, Dios. Y nos arrepentimos, pero hay un cambio en nuestras acciones. Hay un cambio en nuestra forma de pensar. Hay un cambio en nuestro comportamiento, ¿no? Y es algo constante, ¿no? Muchas veces en los retiros o seminarios o conferencias o esos encuentros, las personas tienen estos encuentros con el Señor y tal vez empiezan a tener un cambio en su forma de pensar y vuelven como encendidos, quieren servirle al Señor, pero después de algunas semanas es como que se va apagando el fuego. Porque no han caminado tal vez en lo que han recibido. Han tenido unas lindas experiencias en un retiro o un encuentro, pero nosotros somos responsables para mantener el fuego encendido en nuestras vidas. ¿No? Entonces, si no estamos haciendo nuestra parte, si no estamos no solamente recibiendo un cambio en nuestra forma de pensar, si no estamos cambiando nuestras acciones, 2-3 semanas después del retiro, después del encuentro, necesitamos un reencuentro. Por eso tienen los reencuentros, los reencuentros, los reencuentros, ¿no? Entonces, no necesitaríamos tantos encuentros si estamos encontrándolo cada día de nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que llevar personas a retiros para tener los encuentros? Y a veces es necesario. No estoy diciendo que está mal, porque muchas personas no están caminando con el Señor y necesitan una experiencia otra vez como para impulsarles, para encenderles nuevamente, pero no deberían necesitar otra experiencia, otro encuentro, si realmente están caminando en la palabra. Yo sé que muchas personas necesitan avivamiento. El mundo necesita avivamiento. Está muerto. Muchos cristianos necesitan ser despertados. Muchos cristianos están muertos y necesitan un avivamiento. Es algo de cada día. Dura muchas veces en los retiros esas cosas por solo un tiempo, porque las personas no han entendido que necesitan mostrar frutos de un verdadero arrepentimiento, obras dignos de un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando hay un cambio en nuestro corazón, cuando hay un cambio en nuestro ser, esto provoca un cambio en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar. Una vez más, implica un giro de 180 grados en nuestras vidas, del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, a un auténtico cambio, a un auténtico caminar con el Señor Jesús. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Como hemos visto en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar a todas nuestras iniquidades. Hemos visto la importancia de poder confesar nuestros pecados. Terminando esta lección, vamos a ver varios pasajes en la palabra de Dios que nos muestran la importancia de que necesitamos confesar nuestros pecados, confesar con nuestra boca. No solamente es confesar, es también una vez más cambiar nuestras acciones, es alejarnos del pecado, separarnos del pecado, para que pueda ser un arrepentimiento genuino y real en nuestras vidas. En la Biblia, el arrepentimiento tiene una importancia central, porque el pecado trae el juicio de Dios sobre el pecado y sobre el pecador que cometió el pecado, ¿no? Entonces, la comunión con Dios es solo posible con un arrepentimiento completo, sincero y genuino. Es exactamente lo que sucede entre personas, entre las relaciones que tenemos con personas. No solamente con parejas, pero con cualquier persona que tenemos en nuestras vidas. Hay ofensas y muchas veces podemos decir ya, me perdonas, pero no hay un cambio, no hacemos algo diferente en nuestras vidas. Es como que seguimos haciendo lo mismo, no en nuestras vidas, ¿no? Pero para tener y restaurar la relación con Dios, necesitamos arrepentirnos. Y es lo mismo, muchas veces con las relaciones que tenemos con otras personas, tenemos que pedir perdón para restaurar la relación que tenemos con la otra persona, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos tener comunión con otras personas porque necesitamos arrepentirnos y necesitamos pedir perdón. Pero Dios, por medio de sus siervos,
por varones y mujeres de Dios, también llama a la gente al arrepentimiento. Es una manera de ser restaurados en nuestras vidas, ¿no? Entonces las Escrituras afirman que toda la humanidad se ha alejado de Dios. Toda la humanidad se ha alejado de Dios y tiene la necesidad de regresar a Él. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de este proceso de regresar a Dios, de volver a Dios. Y todo lo que se demanda de nosotros. Y una vez más, tiene que ser algo real, tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo verdadero. Sabemos, y Dios conoce nuestro corazón. Como les dije, podemos engañar a las personas, pero no podemos engañarle al Espíritu Santo. Él sabe si es un arrepentimiento genuino, sincero o no, o si solo estamos diciendo palabras. Él conoce nuestro corazón. Entonces queremos que sea algo real y genuino el volverse a Dios. Y es algo genuino cuando nos arrepentimos y decidimos servirle a Dios y no a nuestro pecado, pero tiene que ser algo real, ¿no? Entonces, lastimosamente la naturaleza humana es que solo aprendemos muchas veces a través de los tratos. ¿Y cuántas personas tienen que tocar fondo para ya buscarlo al Señor? Cuando deberíamos ser capaces de buscarlo en buenos momentos y en malos momentos, no solamente cuando estamos en los valles, no solamente cuando ya hemos tocado fondo y no tenemos otra respuesta y ahora te necesito, Dios. Y siempre Dios es fiel y Él está allí para mostrarnos misericordia. Aunque hemos tocado fondo, Él está allí para agarrarnos, Él está allí para levantarnos. Pero la idea, queremos llegar a punto en nuestras vidas donde seguimos buscándolo, aún en los buenos momentos. Aun cuando no necesitamos algo, aun cuando, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo. Wow, eso es una muestra de amor. Eso es algo precioso. No solamente, Señor, mira lo que ha sucedido en mi vida, ahora te necesito. Eso es lo que vemos en muchas personas, en muchos cristianos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como les he dado el ejemplo de la aspirina, ¿no? Que solo usan a Dios como aspirina. Cuando tiene un dolor de cabeza, ahora te necesito, Dios, porque tengo un dolor de cabeza. Pero deberíamos buscarlo aun cuando no tenemos dolor de cabeza. Aun cuando todo está bien en nuestras vidas. ¿Y por qué no lo buscamos cuando todo está bien? Porque la tendencia es todo está bien porque necesito a Dios. Todo está bien en mi vida. Pero aun en los buenos momentos, cuando pensamos que todo está bien, lo necesitamos. Lo necesitamos, ¿no? Entonces, como les dije anoche, para ser liberados, no solamente necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Tú tienes que estar dispuesta a ser cambiado, a ser transformado. Es la gracia de Dios junto con nuestra disposición de ser cambiados y limpiados y lavados y transformados. Entonces, por eso la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Por eso es tan importante para nosotros, porque tenemos que decidir, no sé, ¿quiero ser sano o no? Y muchas veces es solo remordimiento y pedimos perdón, pero no queremos ser sanos. En realidad queremos seguir pecando, queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestro comportamiento. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces un verdadero arrepentimiento viene cuando cambiamos nuestro corazón. Pero vamos a ver esta noche en la palabra de Dios, y creo que sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Sabemos que dadas las ciertas circunstancias en nuestras vidas, somos capaces de hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Todos podemos caer. Pero hay buenas noticias, ¿no? La palabra dice en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Ahí está la clave. No, vamos a caer. Obvio, nunca vamos a usar la gracia y la misericordia de Dios como una licencia para pecar. Yo sé, Señor, que me vas a perdonar porque 1 de Juan 1:9, Señor, ahora voy a pecar y mañana voy a confesar y voy a hacerte recuerdo. De 1 de Juan 1:9, no queremos hacer eso con la gracia de Dios. No queremos usar la gracia como licencia para pecar. Sabemos que en Tito 2:11 y 12 nos muestra que la gracia de Dios nos enseña a no pecar, nos enseña a renunciar a toda la impiedad que hay en nuestras vidas.
Cuando entendemos la gracia de Dios, no queremos pecar. Eres tan lleno de gracia, Señor, y de misericordia, no quiero pecar. Porque tú eres tan amoroso y bondadoso, ¿no? Entonces, necesitamos entender que el Espíritu Santo trae convicción del pecado. El enemigo trae condenación. El enemigo quiere condenarte. Pero Dios no quiere que vivamos vidas condenadas. Quiere que estamos viviendo vidas de libertad, liberadas, no libres. Y tenemos que mostrar un arrepentimiento genuino y verdadero. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra nos confronta. No solamente la palabra, pero personas pueden confrontarnos. O un varón o una mujer de Dios puede confrontarnos también. Y como respondemos a la confrontación, muestra cuán maduros somos. Cuando somos expuestos a través de la palabra de Dios, wow, ese es un pecado que tengo en mi vida. Como respondemos, muestra la madurez o la falta de madurez que tenemos en nuestras vidas. Pero la palabra nos confronta. Por esa razón muchas personas no quieren estudiar porque prefieren no ser confrontado. No quiero ser confrontado con las falencias que hay en mi vida. Muchas veces cuando abrimos la palabra de Dios somos confrontados. Y tenemos que decidir cómo vamos a responder a ser confrontados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces es la palabra muchas veces por otras personas. ¿Qué es lo que sucede con la religión y los fariseos? Tienen apariencia de piedad. Entonces podemos tener una apariencia de piedad y negar el poder de ella, ¿no? Entonces del Señor, ¿no? Entonces podemos negar el poder del Espíritu Santo de Dios. Y podemos una vez más engañar a las personas, pero no podemos engañar al Espíritu Santo. Jesús confrontaba a las personas. El apóstol Pablo en la palabra de Dios confrontaba a las personas todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Los ministros, los pastores, tienen miedo de confrontar a las personas. Muchos solo quieren hablar lo que las personas quieren escuchar, no lo que necesiten escuchar. Y vas a ver muchos que solo están hablando lo que las personas quieren escuchar. Y no quieren confrontar a las personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo que van a perder las personas. Y cuando pierden personas, ¿qué están perdiendo? Dinero, plata, diezmos, ofrendas. No te voy a ofender porque tal vez vas a ir a otra iglesia. No, pero eso no es el corazón de un verdadero pastor. El verdadero pastor tiene que decirte la verdad. Tiene que hablarte la verdad. Sí, hablar la verdad en amor, pero tiene que hablar la verdad y tiene que ser fiel a la voz del Espíritu Santo en decir a las personas lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Si te vas a ofender y vas a ir a otro lugar, amén. Si tienes que hacerlo, hazlo. Pero no podemos ser flexibles con respecto a la palabra de Dios. Tenemos que pararnos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Y si las personas se ofenden, se ofendan. Pero no podemos estar ahí pensando, no, tal vez se va a ir y voy a pedir plata. No estamos aquí para ganar dinero. Estamos aquí para extender el reino de Dios. Si hay en un lugar donde debemos hablar la verdad, es en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser confrontados? No es ofender a las personas, es confrontarlos para producir un verdadero arrepentimiento en las vidas de las personas. Ese es el propósito. No para solo confrontar a las personas, es para que las personas puedan cambiar. Para que las personas puedan ser transformados. Para que las personas puedan cambiar su forma de pensar. Ese es el propósito de confrontar a las personas y es la palabra de Dios. No tienes que enojarte con el mensajero, con el mensaje si quieres. Puedes enojarte con Dios si quieres. Es su palabra, ¿no? Solo estamos compartiendo el mensaje aquí, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la confrontación, ¿no? Entonces, una vez más, una verdadera confrontación no viene para condenarnos, pero para cambiarnos y transformarnos. Pero nuestra relación y caminar con Dios solo es posible a través del arrepentimiento. No podemos ser restaurados y caminar con Él si no tenemos arrepentimiento.
Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados para poder caminar con Él, para tener un verdadero caminar y una relación íntima con el Señor. Necesitamos el arrepentimiento. Entonces, lo que necesitamos entender es que éramos pecadores, estamos lejos de Él, separados de Él. Tenemos una naturaleza pecaminosa, como hemos leído en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo está diciendo, lo que quiero hacer no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo esta lucha dentro de mí. Tengo esta batalla que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros. Por eso tenemos el arrepentimiento, para poder caminar con el Señor nuevamente. Pero las Escrituras declaran que toda la humanidad ha sido separada de Dios y todos debemos volver y regresar a Él, ¿no? Entonces, leemos algunos pasajes. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice. Sabemos que en el griego todos significa todos, ¿no? Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos el arrepentimiento. Isaías 59:2, Isaías 59, versículo 2, mire este pasaje, pero ¿qué es lo que sucede con nuestro pecado? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El rostro de Dios representa su presencia manifiesta. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando pecamos, somos apartados de Dios, separados de su rostro o separados de su presencia. Él tiene que girar su rostro en la otra dirección. Lo que nosotros queremos es el peso de su gloria. Nosotros queremos habitar en su presencia. Entonces, por eso tenemos el arrepentimiento. Cuando no sentimos su presencia, cuando Él está mirando en otra dirección, no puede mirar a nuestro pecado, pero confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, damos la vuelta, y ahí está su rostro nuevamente. Ahí podemos sentir su presencia nuevamente. Nos separamos de las iniquidades y el pecado y nos acercamos a Dios nuevamente. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Quiere poner espacio entre nosotros y el Señor Jesús. Quiere poner espacio entre nosotros. El enemigo quiere separarnos del Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere separarnos de nuestro pecado. Él quiere poner espacio entre nosotros y nuestro pecado. Esa es la lucha que tenemos constantemente en nuestras vidas. Pero cuando estoy separado de Él, no puedo oír, dice este pasaje. No puedo escuchar su voz. Entonces muchas veces no escucho tu voz, Señor. No escucho la voz de Dios. No lo puedo oír. No lo puedo escuchar. Y muchas veces es porque nosotros hemos tomado la decisión de separarnos, de alejarnos de Él. Y no podemos escuchar su voz. Por causa del pecado en nuestras vidas, no podemos escuchar su voz. Pero confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y escuchamos la voz del Señor otra vez, porque estamos caminando juntos con Él otra vez. Cuando tú estás cerca a alguien, puedes hablar y te escuchan. Pero si estás ahí en la calle y yo no tengo micrófono, ¿cómo vas a escucharme? Estás más lejos. Entonces cuando nos separamos, estamos separados de Dios, alejados de Dios, es más difícil escuchar su voz, porque normalmente significa, cuando estamos caminando en pecado, no vamos a estar metidos en la palabra de Dios. Normalmente. Como que, no, gracias, Señor. Voy a separarme de la palabra. Y esa es una de las herramientas más grandes que tenemos para escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos esperando, ¿cuál es la nueva palabra que me vas a decir, Señor? Dame una palabra profética. Y como les he dicho muchas veces, el Señor está diciendo, pero ¿estás caminando en lo que ya he hablado? No quieres algo nuevo, pero tienes aquí esta colección de libros inspirados del Espíritu Santo. ¿Estás caminando en todo eso?
Si no podemos escuchar su voz, normalmente es por dos razones. Una razón, estamos caminando en pecado y no podemos escuchar su voz. Muchas veces no escuchamos su voz porque no queremos escuchar su voz. Y otras veces porque estamos caminando en pecado y no podemos escuchar su voz. El propósito de estas enseñanzas no es condenarte. El propósito es que todos podemos arrepentirnos, todos podemos ser liberados de los pecados en nuestras vidas. Y Dios quiere poner su dedo sobre una cosa a la vez. ¿Cuál es la cosa en tu vida en este momento que Dios quiere cambiar, que Dios quiere limpiar, que Dios quiere transformar? Entonces, la cosa más grande que puede suceder en todas esas semanas, en todo ese estudio, es nos arrepentimos. Es que revisamos nuestros corazones y cuando caemos en pecado, entendemos que tengo que confesar mi pecado y tengo que arrepentirme. Y tengo que decir qué es lo que he hecho. No es si en algo te he ofendido. No es llegar al final del día a las 11 de la noche y vamos a dormir. Señor, sé que te he hecho cosas hoy, sé que he pecado, perdóname, Señor. Para cualquier cosa que he hecho. No. Quiere escuchar los detalles. Tú sabes, Señor, que hoy he mentido. Tú sabes, hoy mire cómo he respondido a esta persona. Tú sabes que hoy no he amado a esta persona como necesitaba amar. Estoy confesando mis pecados. Me arrepiento. No, entonces no es, Señor, obvio, hoy he hecho cosas malas, perdóname, Señor. No, entonces, eso no sucede. Si tratas de hacer eso con tu pareja, no va a funcionar, te aseguro. Si en algo te he ofendido, amor, no, perdóname. No, tú sabes lo que has hecho. Especialmente las mujeres no quieren escuchar con detalles, no, tú sabes lo que has hecho, ¿no? Yo sé que he hecho bla, 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 ¿no? Entonces, así es, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, el propósito es que podemos ser liberados. Podemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Vamos a Isaías 64, 6 a 7. Isaías 64, 6 a 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, oh gracias, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, gloria a Dios. No, esa es mi palabra para hoy. Gracias, Señor, por tu provisión. Soy como un trapo de inmundicia. Y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. No, pero separados de la gracia de Dios, soy un trapo de inmundicia. Entonces nadie puede decir, yo soy más santo que tú. Yo soy mejor que tú. Yo sé y conozco más que tú. No, todos separados de la gracia de Dios somos. Eso es nuestra naturaleza, eso es nuestro estado. No. Somos como suciedad, por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos un Salvador. En Romanos 5, leemos en Romanos 5, empezando en el versículo 12. Romanos 5, 12, hasta 20. Hasta el versículo 20, vamos a leer rápidamente todos esos versículos. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hablando de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don que no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. En este capítulo, en Romanos 5, deberías leer y subrayar cada vez que encuentras mucho más, porque va a ser el capítulo de mucho más. Entonces, vemos a Adán como tipo y sombra, obvio, de la humanidad, de toda la humanidad.
Todos hemos pecado y podemos decir, no, si yo estaría ahí en el huerto, yo no hubiera comido. Right. Por favor, más rápido hubieras comido el fruto. Hubieras caído más rápido que Adán. No vas a necesitar a Eva. Vas a ir y comer por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, todos somos capaces. Todos hemos caído. Todos hemos pecado. Recibimos la abundancia de la gracia, el don de la justicia cuando recibimos al Señor Jesús, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Somos justificados cuando recibimos al Señor Jesús. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está disponible para todos. Todos pueden recibir al Señor Jesús y ser justificados. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es llevarnos a Jesús. Es mostrarnos que no somos capaces de cumplir la ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender qué es el pecado si no tenemos la ley? Y la ley, dice la palabra, es nuestro ayo llevándonos al Señor Jesús. Entonces con la ley vemos que en realidad yo no puedo cumplir toda esta ley. Soy un pecador. Y tengo necesidad de un Salvador. El propósito de la ley es llevarnos a Jesús, es mostrarnos el Señor Jesús, mostrarnos que no podemos cumplir toda la ley, solo Jesús cumplió toda la ley. Entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad por un Salvador y que aparte de la gracia de Dios no podemos hacer nada. Todos se apartaron de Dios. Y la humanidad entera necesita la redención. Vemos algunos otros pasajes. Toma nota. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Otra traducción dice, encerró a todos bajo pecado. La Escritura encerró a todos bajo pecado. Entonces una vez más, cuando leemos la palabra, cuando vemos la ley de Dios, vemos que somos pecadores. Vemos que hay una ley. Podemos ver nuestra condición, podemos ver nuestro estado. El propósito es solo apuntar hacia el Señor Jesús, mostrarnos. ¿Sabes qué? No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Sabes qué? Necesitas ser rescatado. ¿Sabes qué? Necesitas un Salvador. Aquí viene el Señor Jesús. Recíbelo como tu Salvador y su Señor, ¿no? Entonces, Salmo 130, versículo 3. Toma nota de esos pasajes. Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Todos hemos pecado. ¿Quién puede mantenerse en pie? No, nadie. Todos hemos pecado. Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie puede decir que no ha pecado. Solo Jesús puede decir que no ha pecado. Ustedes recuerden la historia cuando está hablando de la mujer adúltera. Y vienen los fariseos y dicen, no, Señor Jesús, la hemos atrapado en el mismo acto de adulterio. Está aquí delante de Jesús. La ley dice que deberíamos apedrearla. ¿Qué es lo que tú dices, Jesús? Y Jesús dice, el primero que está sin pecado,
puede lanzar la primera piedra. Y nadie puede lanzar la piedra porque ellos saben cada uno que no había ninguno de ellos sin pecado. Solo Jesús, Él era el único sin pecado. Eso es lo precioso de la gracia y la misericordia de Dios. Él es el único que puede tirar la piedra. Él es el único que sí puede apedrearnos. Pero dice, ni yo te condeno, misericordia. Pero vete y no peques más, la verdad, ¿no? Entonces, todos hemos pecado, solo Jesús es el único que no ha pecado. Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Por eso nuestra justificación viene ¿dónde? A través del sacrificio de Jesús. No por nuestras obras, es don de Dios. Somos justificados por su sacrificio. No por algo que nosotros hemos hecho. No podemos justificarnos delante de Dios. Somos justificados por el sacrificio de Jesús. Es por lo que Él hizo. Solo tenemos que orar, confesar nuestros pecados, recibirlo, creer en nuestro corazón, confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y lo recibimos. Somos justificados, no por nuestras obras. Es don de Dios, dice la palabra, ¿no? Salmos 14, 1 a 4. Salmos 14, 1 a 4. Una vez más estamos viendo pasajes que nos están hablando de nuestro estado, que la necesidad de tener un Salvador. Salmos 14, 1 a 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, mire eso, versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan. Entonces todos hemos pecado, toda la humanidad necesita ser redimida. La humanidad necesita un Salvador. Y ese es el Señor Jesús. Y la manera de ser redimidos, una vez más, ha sido a través de nuestro arrepentimiento, de confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Amén. Entonces,